Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Filmoteca Villaverde, como está siendo habitual en estos meses en formato online. Este mes de noviembre, como habrán podido comprobar, vamos a tener muchas sesiones y con una gran presencia de cine relacionado con la música. Ayer pudieron ver María Porcalas y hoy vamos a ver un documental musical titulado Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas. Es un documental dirigido por Nata Moreno y que gira alrededor de la figura del famoso violinista nacido en 1968 en Beirut, en el Líbano, aunque con ascendencia armenia y actualmente desde el 2014, si no recuerdo mal, por unas cuestiones y tras una gran polémica, con nacionalidad española. Digo estas pequeñas tres coordenadas geográficas, diríamos, y de nacionalidad porque tendrán mucha relación con lo que luego van a ver ustedes en el documental y con lo que vamos a comentar. Este documental está dirigido por Nata Moreno. Nata Moreno es actriz, es guionista, es realizadora, pero también lleva a cabo la dirección escénica y artística de los espectáculos de Malikian, a quien conoció ya hace unos cuantos años en una pequeña actuación del violinista en la Sala Clamores, y a partir de entonces, y siendo presentados por una amiga en común, comenzaron una amistad que se fue desarrollando luego en una relación sentimental que perdura hasta este momento y que siendo pareja y teniendo un hijo en común. Este documental, por lo tanto, es un documental que nace de una directora muy cercana, digamos, al sujeto u objeto alrededor del cual gira el documental. Ganó el año pasado, en 2019, el Goya al mejor documental. También ganó la misma categoría los premios Forqué. Fue uno de los documentales españoles más comentados alrededor de su estreno, evidentemente por la fuerza que tiene mediática y la popularidad que Malikian disfruta. En el título ya del documental viene expresado de una manera que es metafórica las dos vías por las cuales se mueve el documental, o dos de las vías principales. Una vía entre las cuerdas, evidentemente las cuerdas hacen referencia a las cuerdas del violín, al instrumento que toca Malikian, pero por otro lado también hace referencia a las cuerdas de una manera más, se suele decir casi de ring, ¿no? De ring de boxeo, donde Malikian ha tenido que estar durante, o tuvo que estar durante mucho tiempo de su vida combatiendo desde que abandonase Beirut. El documental se asienta en 4 horas de montaje de material, que se ha reducido a la hora y media actual, y nace cuando Malikian recibe 25 cajas donde, pertenecientes a su familia, que proceden de su padre, donde se encuentra toda una herencia documental de todo tipo de lo que podría ser su vida y de su familia. Por un lado, cintas de VHS, grabaciones en Super 8, recortes de prensa, entradas antiguas de conciertos, documentación familiar, bueno, una serie de documentos muy variados que Moreno comienza a trabajar y a investigar para después llevar a cabo una entrevista muy larga con Malikian en su casa. Como verán, es un poco el hilo conductor de todo el documental, y entrevistas con personas cercanas, colaboradores actuales de Malikian, durante la gira mundial anterior, justo anterior al estreno de este documental. El documental intenta trazar una cronología en la vida de Malikian. En ese aspecto, luego podremos hablar en el coloquio para quien más la haya visto ayer, con Marías Porcalas, los parecidos a la hora de usar documental o metraje encontrado, lo que se ha llamado el found footage, y cómo lo hace Moreno en esta ocasión, en tanto a que toda esta documentación que comienza con Malikian de pequeño en Beirut, cómo abandona Beirut, cómo viene a Europa, principalmente a Berlín, cómo él propio va contando su experiencia como inmigrante en Berlín, en Reino Unido, cómo finalmente recala en España, especialmente en Madrid, donde comienza ganando algunos premios en España, como el famoso concurso internacional de violín
Sarastas en 1995, cómo llega a ser el concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid, todo ese proceso hasta convertirse en la gran figura mediática que es actualmente y que en el documental se aprecia muy bien. De esta manera, el documental van a ver que tiene esa vía, esa construcción, esa manera de mostrar esa construcción del violinista en la gran figura que es ahora, con las complejidades que tiene a nivel artístico, las decisiones que él tuvo que tomar en algunos momentos para abandonar, por ejemplo, una carrera más académica dentro de la Orquesta Sinfónica de Madrid para tras firmar un contrato con la Warner y cómo, bueno, él habla a la cámara de ese proceso, de su aprendizaje, del trabajo duro que llevó a cabo para convertirse en el virtuoso en el que está considerado que es. Y luego hay por otra dirección que arranca muy bien en 1915, hablando de, no vamos a desvelar todo, pero en 1915 hay un suceso traumático a su abuelo que le lleva hacia el violín y que tiene el contexto de la persecución de los armenios en Turquía, que es una de los grandes genocidios y masacres que acontecieron en el siglo XX y que están un poco olvidadas. Y sufrió ese ataque, por eso decía al principio que Malikian es libanés, pero de origen armenio, porque él nunca olvida esas raíces armenias, de dónde viene, que su pueblo sufrió una persecución y él mismo, como libanés, tuvo que abandonar su país por la guerra civil, convirtiéndose en un inmigrante en Europa, con todo lo malo que eso conlleva, pero también muestra cómo salió hacia adelante, gracias evidentemente al talento que tuvo, pero el documental sirve también para llamar la atención sobre la situación de los inmigrantes, quizás de una manera menor comparado con la otra línea, que es desde luego la figura de Malikian y ver quién es, cómo se comporta y conocer un poco más a este músico. Por lo demás, pues es un documental que evidentemente tiene una fuerte, pues, tiene mayor fuerza para los fans o seguidores de Malikian, que no lo haya visto y quien lo haya visto para disfrutar, pero para el que no conozca bien a Malikian, pues también tienes un buen documental para conocer también un poco el proceso creativo de este músico y también a través de él de las complejidades y contradicciones que tiene la globalización, dado que él para lo bueno y para lo malo, luego en el coloquio podríamos hablar más del tema, representa esa globalización de la cual fue víctima, pero luego también se ha beneficiado gracias a su fama mundial de ella. Así que nada, la película, como he dicho, dura aproximadamente 1 hora y media, por lo cual aproximadamente sobre las 7 menos cuarto nos volvemos a ver aquí para comentar algunos aspectos del documental. Muchas gracias. Hola de nuevo y bienvenidos a este coloquio que hacemos tras la proyección de Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, que espero que hayan disfrutado y por recuperar un poco alguna información básica que ya dimos en la introducción, pero para contextualizar de nuevo el documental, este documental de 2019 está realizado por Nata Moreno, es una actriz, guionista y realizadora, asimismo pareja del violinista y por lo tanto es un acercamiento muy personal, muy subjetivo desde muchos puntos de vista y quien es además directora escénica de los espectáculos de Malikian y con quien ha tenido una colaboración muy estrecha. Eh, el documental, como decíamos, nace un momento en el que la pareja recibe esas 25 cajas con muchísima documentación relacionada con el violinista, tanto documentación visual en formato de cintas de VHS, cintas de Super 8, documentos escritos que bueno, juntos crean un poco la cronología vital y artística de Malikian, como habrán podido ustedes ver. Comentaba al principio que a lo mejor muchos de ustedes vieron ayer María por Calas, donde era un documental construido a base
de metraje, lo que se llama un documental de metraje encontrado, del found footage, que es básicamente construir un documental seleccionando un material previo, el cual se organiza de una manera muy particular a partir de la elección de los realizadores o del realizador y que rompe un poco esa mítica del documental como género plenamente objetivo, puesto que hay una elección detrás. En el documental que han visto ustedes hoy es aún más subjetivo en el aspecto de que no solamente se ha ordenado un material previo encontrado y dentro de una narrativa muy clara, sino que además se incluye la larga parte de la larga entrevista que hizo Moreno a Malikian en su casa, que en conjunto era como 4 horas de metraje, que al final pues se tuvo que cortar y editar para ir comentando a veces, creo, de manera muy redundante, es decir, a veces Malikian cuenta lo que ya hemos visto en un vídeo, sino incidiendo muchas veces en ideas o en cuestiones que ya han quedado más o menos claras. Y por otro lado está también, evidentemente, los comentarios de los colaboradores de Malikian, de gente cercana, sobre todo aquellos que, o sea, el documental, como habrán visto, son realmente sus colaboradores actuales o por lo menos de cuando se realizó este documental alrededor de una de las giras mundiales de Malikian para conseguir estas imágenes de primera mano y muy actuales. Por tanto, esta estrategia documental no es eh, realmente novedosa ni muy original, pero sí resulta muy efectiva para los intereses de Moreno en cuanto a crear, como hemos hablado en la introducción, esa doble vertiente narrativa o discursiva del documental. Por un lado, el hablar de Malikian como se va construyendo, no solamente como músico, como violinista o como artista, incluso, sino sobre todo como figura, eh, como alguien muy seguido a nivel global y por las masas, algo un poco a lo mejor fuera de lo común, aunque ya no tuvieron la ocasión de ver a María Callas, que entonces llevó la música clásica hacia convertirlo en un fenómeno de masas, y Malikian hace más o menos lo mismo, pero en otra vertiente muy diferente, donde realmente introduce la música clásica y su interpretación dentro de lo que podría ser un escenario más cercano a la música rock o la música pop, donde realmente él parece sentirse al final más a gusto como imagen, ¿no? Esa construcción creo que queda bastante, habrán visto, se queda bastante evidente en el documental y sobre todo cómo las elecciones que él tuvo que tomar a lo largo de su vida le fueron llevando por un camino muy preciso. Quizás queda fuera por cuestiones obvias, dado que se supone que es un documental sobre una persona, intenta ser de alguna manera muy íntimo, muy directo. Quedan, yo creo, fuera algunas cuestiones elementales sobre cómo se ha construido Malikian a nivel comercial y como fenómeno de masas. Queda algún dato suelto, alguna idea más o menos esbozada, pero no parece que todo ha surgido, ¿verdad? Un poco de manera orgánica cuando no, aparentemente no es del todo así y hay unas elecciones que se toma que son tanto vitales como de índole también, es evidente, mercantil. Por otro lado, como decíamos, tenía otra línea discursiva que arranca en 1915 cuando cuenta cómo su abuelo salva la vida diciendo que es violinista a pesar de que nunca lo ha sido y cómo el violín entra en esa familia de una manera tan peculiar y sobre todo ese contexto del genocidio armenio en Turquía, hablamos, es uno de los genocidios más atroces del siglo XX y muy olvidado, aunque es verdad que el cine y la literatura puntualmente lo han tocado, no, durante mucho tiempo estuvo muy olvidado. Malikian aquí lo recupera, él es libanés, pero porque su familia tuvo que emigrar
de su país y él se convierte también por una guerra en un niño migrante que llega a Alemania y a partir de ahí, como habrán visto, pasa una serie de vicisitudes hasta que llega a España, donde cuando solicita la nacionalidad se la negaron y después de cierta controversia pública accedieron a darle esa nacionalidad y él actualmente es ciudadano español. Esa historia que hay detrás de Malikian, que quizás en la película al final acaba, yo creo, desligándose un poco para centrarse más bueno, pues en el Malikian espectacular, en el Malikian que llena estadios, es quizás lo más interesante que hay detrás, ¿no? de esta persona y sobre todo el cómo lo transmite con esa serenidad y con esa calma, sea impostada o no, pero sí asimilando que bueno, pues ha habido un proceso vital que le ha llevado a ser quien es y incluso a seguir en su música, buscando en sus raíces, las raíces musicales étnicas de su país, intercalándola con otras como aquí el flamenco, incluso con, el, con el rock. Eh, Evidentemente, estas dos líneas narrativas que Moreno maneja y que intenta unir, a lo mejor si es verdad que se echa de menos que se hubiese salido un poco más fuera, ¿no? Del objeto o sujeto, mejor dicho, retratado, que es Malikian, y ya haber reflexionado un poco más también sobre realmente qué clase de inmigrante fue en un primer momento y qué clase de inmigrante fue después, una vez que fue famoso, incluso sin llegar a ser tan famoso, cuando entró aquí en el Conservatorio de Música y cómo, bueno, pues fue más consiguiendo meterse más en el sistema y cómo se fue construyendo al final pues esta figura que es actualmente. En ese aspecto es evidente que no era al 100% las, inten- perdón, las intenciones del documental, pero queda claro que bueno, pues hay una cierta, un cierto desequilibrio a la hora de plantear las dos líneas narrativas, que como decía ya viene en el propio título, ¿no? En una vida entre las cuerdas del violín, entre las cuerdas a modo de ring de boxeo, donde Malikian se siente a veces gastado, yendo de un lado para otro, golpeado, en muchas ocasiones, en otras ocasiones arropado. Bueno, verdad que es un relato muy cinematográfico, es muy vital, pero es muy cinematográfico, tiene esa cierta épica del inmigrante que consigue salir hacia adelante, en este caso, por fortuna de Malikian, por tener un talento muy particular, que él mismo creo que lo comenta varias veces, ¿no? Eso de que realmente el talento estaba ahí, pero también necesitaba un trabajo continuado, 12 horas al día, eh, ensayando hasta conseguir el convertirse en lo que es, que creo que la imagen final, la secuencia final de la película da una buena idea de quién es Malikian, cuando baja del escenario y empieza a andar por el público tocando el violín y vemos a todo el público detrás de él grabando absolutamente todo el mundo con el móvil, ¿no? Que se ha convertido realmente Malikian, se importa más él como figura, con lo que representa como fenómeno de masas, o su música, ¿no? En ese momento eh, parece que es más importante él, su presencia entre el público, esa cercanía que intenta encontrar, el que la gente se haga selfies con él, importa más que la propia interpretación de la música que está llevando a cabo, que realmente parece que el público se ha olvidado se ha olvidado de ellas. En esto sí el documental, voluntario o involuntariamente, quizás más involuntariamente, consigue ser un buen reflejo de lo que es la globalización hasta cierto punto, ¿no? En cuanto a que, bueno, es verdad que la, la migración de Malikian de su país hacia Europa, la imposibilidad luego de volver, bueno, todo este periplo europeo que lleva a cabo Malikian, es verdad que no, quizás no tenga tanto que ver con la globalización en sí, pero sí se inscribe dentro de las migraciones de las últimas décadas, de ciertas aperturas, pues él, bueno, pudo en Alemania
él mismo lo dice, vivir de una manera que 10, 15 años antes otro libanés no habría podido. Bueno, representa un poco esta apertura, este movimiento entre países, de un lado, por un lado, negativo en cuanto a que, bueno, pues, por mucho que haya movilidad, el inmigrante sigue siendo visto, dependiendo de quién sea ese inmigrante, a qué se dedique y el dinero que tenga de una manera. Pero por otro lado está esa parte de la globalización de la que él al final se ha acabado, bueno, favoreciendo, ¿no? Una vez que ha ido adquiriendo una gran fama, una gran popularidad a nivel mundial, llenando estadios en casi todos los países donde ha ido. Una de las imágenes más sorprendentes de la película, por ejemplo, es ver a este hombre en Rusia, ¿no? Tocando y con esos estadios tan llenos, todo ese moquetado que llevan a cabo en algunos sitios, como dicen que nunca se ha llegado a moquetar, o la declaración que hace su asistente de sonido, que empezó con él desde que iba por clubs pequeños, y ella decía, nunca pensamos que llegaríamos a llegar ahí. Y cuando él llega, no recuerdo dónde es, dice, la primera vez vinimos en un coche y ahora traemos 3 camiones, ¿no? Ese cambio, ¿no? De un coche a 3 camiones también muestra, pues, que, bueno, es verdad que Malikian sufrió por su movilidad, el ser el otro, el ser el extranjero, el ser el raro, pero todo eso en cambio ahora lo ha revertido y lo ha convertido en seña de identidad e incluso de marketing, ¿no? Es decir, entonces ahí el documental, si tiene interés, otras cosas, es por mostrar esta dialéctica, que Malikian representa, creo que bastante bien. Y ya digo, no sé si es voluntario o involuntario que aparezca, pero desde luego, bueno, pues sí muestra esa doble cara que como inmigrante sufrió. Y el documental, pues volviendo un poco a la forma, mm, creo que llega un momento de la última parte que quizás se deja llevar mucho por la gran épica de Malikian, de esos estadios, esas imágenes hechas en time-lapse para ver cómo se va llenando de gente los estadios. Bueno, pues un poco la grandilocuencia de un violinista que pasó de tocar en pequeños cafés en Madrid a llenar el Wiking Center, que evidentemente es un paso de gigante, y que él ha sabido cómo, como tanto personal como a través de quienes le rodean, el lograr llegar a ese lugar. Como documental musical, esto también creo que es muy interesante, el proceso que muestra en cuanto a su construcción como músico. Quizás se echa de menos a veces más imágenes, ¿verdad?, de sus primeros años, que dice que de hecho tenían muchas, pero no quisieron usarlas todas. Y bueno, habría a lo mejor dado una idea un poquito más amplia de esos inicios y sobre todo de la relación con su familia, que queda esbozado en un primer momento para hacer ese contexto inicial de sus raíces armenias y de la guerra del Líbano, pero poco a poco se va separando, y por lo menos personalmente sí creo que quedan muchas lagunas y muchos elementos de interés que se pierden y que podrían haber sido muy interesantes de, esa- de- de ver en cuanto al contexto, y que creo que podrían haber ampliado quizás más en la figura de Malikian y sobre todo esos orígenes que, insisto, quedan bien esbozados, pero bueno, o sea, se echa un poco de menos el que hubieran incidido un poco más en ello. Y nada, con estos apuntes nos despedimos un día más de este taller de cine en Villaverde, y les esperamos en las siguientes sesiones de nuevo, mientras todo esto dure online, que les veremos aquí conectados cuando ustedes quieran. Muchas gracias.